Bienvenida a un nuevo episodio del podcast imperfecto Asómate, en el que hablo sobre cualquier tema que pueda surgir a partir de nuestra maternidad, ya que la mía me ha transformado tanto que creo que es necesario hablar de ello. Asómate es un podcast creado por mí, Marta Guijado, gracias a mi experiencia como mujer, mamá, fotógrafa, trabajadora y todo el plus de aptitudes que me han dado mis 41 años de vida hasta ahora. Hoy tengo conmigo a una mujer que para mí apareció de la nada y que la vida pues de repente ha sido como plup, 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 una pieza detrás de otra y nos conocimos en persona y ahora estamos aquí juntas porque hubo un email que me llamó mucho la atención y ahora volveré a ello. Bienvenida, Ana, y di tú el apellido, por favor, porque para mí me parece muy complicado. Es verdad que a veces me cuesta un poquito, pero es Rosell. Rochelle. Pero es que esa S no es la S del Claro, castellano, es una S especial. lo sé. O sea, todos los apellidos catalanes que son con sonidos, ¿no? La elle, tiene la elle al final, que es como, ¿sabes el jugador de básquet que se llama Llull? Pues le Sí, llama Lul, Llull, o sea, es... es Sí, que contigo coincide la O, que no es una O, o sea, el sonido no es igual, la S claro. y la I. Entonces, Estoy es pensando en ponerme un nombre artístico, la porque más exitosa. sí, tenía todos los números. Sí, sí. Pero bueno, cosas de la riqueza lingüística de este país. Sí, sí, a mí me encanta y además yo hablo alemán, inglés, francés, entonces sí que me Guau. gusta mucho y tengo amplio vocabulario, pero el catalán todavía no me he metido a ello, entonces no estoy familiarizada con los Mira, fonemas. lo más fácil que puedes hacer es decir como Rusell, con una I al final. Vale, no sé. Sí, Sí, eso queda, vale, para ir entrenando eso queda bastante apañado. Bueno, tú eres dueña y señora de un podcast exitoso que se llama Una Década. Y tú tienes un brillo en la cara súper especial que es, te vemos y decimos, ¿pero qué tiene esta mujer? ¿Cómo brilla tanto? ¿Cómo tiene tanto éxito así ya de los pies a la cabeza? Y claro, yo pensé, bueno, pues nada, ella habrá tenido su camino, pero pensaba que era como mucho más largo porque de repente, ya te digo, empezaste a sonar por varios sitios y dije, ah, esta es una mujer que seguro que tiene su trayectoria. Bueno, todos tenemos trayectoria, ¿no? Pero como de estar más tiempo en Instagram o de marca personal. Pero hace poco escribiste un email que decías que hace 2 años, creo, que tú no estabas dándolo todo en el podcast. Estabas trabajando por cuenta ajena pensando en otras cosas. ¿En qué está? absolutamente. Entonces, claro, es un cambio de vida tan grande que digo, qué inspirador es esto. Porque cuántas veces, cuántas mujeres habremos estado o estarán incluso ahora algunas de las que nos escuchan sintiéndose como que están en la rueda de no poder cambiar su vida, de no poder hacer nada, de sentir que necesitan ir del trabajo a casa de la familia, a los niños, tal. Y ni siquiera a lo mejor se pueden dar la oportunidad de que puedan tener otra vida. Y tú te la has construido, porque lo tuyo no es suerte. Es mucho trabajo. Mucho trabajo bien enfocado, que esa es la gracia, ¿no? Me encanta porque el otro día me encontré al director de la radio musical de la cadena SER, donde trabajé un tiempo, y él ahora no está trabajando en eso. Y estaba en la entrada de un festival que organiza él con la empresa que tiene. Y me dijo, tía, te sigo y veo que te va súper bien. Yo no sé si seguiste en la radio o no, pero... Y le digo, pues me la creé yo la radio, ¿no? Porque lo encontré un mundo como tan difícil donde poder tener una vida que fuera acorde al valor que tú aportabas, que dije, esto es un mundo de tiburones, ¿no? Era periodismo deportivo, yo venía de estudiar comunicación audiovisual y estuve haciendo prácticas, becas y así. Hacía el trabajo normal, pero cobrando lo que un becario, ¿no? Y era como, sí, esto está muy bien, yo creo que mi fuerte es la comunicación, pero llegó un momento de crisis laboral, 2008, 2009, creo que estamos hablando, que no lo vi nada claro y ahí me surgieron todas las inseguridades de no tener experiencia, de no saber muy bien cómo se buscaba trabajo, ¿no? Y cómo se destacaba dentro del trabajo, porque luego allí es un poco campiquipui, o sea, tonto el último.
Entonces ahí me fui como haciendo pequeñita, pequeñita, pequeñita y me puse a buscar trabajos de otras cosas porque yo vivía fuera de casa de mis padres desde los 18 por amor y claro, había que mantenerse, ¿no? Entonces me pasé al carro de la estabilidad, del tener un trabajo que permitiera pagar las facturas. Y el sueño de la comunicación se me apagó un poco con eso, porque hice una entrevista de trabajo, me cogieron, el trabajo me encajó, pero claro, era un almacén de logística, una empresa de una multinacional de deporte, pero era en un almacén. O sea, mi trabajo era coger cajas de cartón, montar palets, mover un toro eléctrico, cargar camiones y rellenar cajas con camisetas y pantalones. Así dicho rápido, era eso. Y yo pensaba, tío, que yo vengo de los platos de la tele, ¿sabes? ¿Qué coño hago aquí? Pero me encontré cómoda. Y en esa comodidad me estanqué. No me estanqué, no es verdad. Fui encontrando mini huecos allí dentro y lo fui complementando con otras cosas, porque si no, creo que tampoco hubiera durado mucho. Porque siempre hay esa parte de, ¿no? Sentirte realizado, aprender cosas nuevas, aportar el valor que crees que tienes como persona, pues tu mirada, tu manera de resolver problemas. Y me fueron dando como pequeñas cositas con las que fui aportando un poquito más. Entonces terminé haciendo formación, liderando el equipo de formación, que es un equipo de 30 y pico personas, que eso fue una tarea grande y los últimos 5 años sí que me pude meter, o sea, me dijeron, tienes que hacer esto sí o sí, y fue liderar el equipo de comunicación interna dentro del Guau. almacén. O sea, que estabas, dentro de todo sí que estabas ahí bastante enfocada. ¿Cuántos años estuviste trabajando en esa empresa? 11. 11 años. Y te prometo que yo pensaba que me iba a jubilar ahí. ¿En serio? Trabajando de lunes a domingo, horarios que podían cambiar cuando se necesitara. Sí que es verdad que la última época trabajaba de 6 a 2, porque después de tener mi primer hijo, pedí hacer ese horario, les encajó y me iba bien porque me levantaba temprano, volvía a casa que no había pasado mucho rato de estar sin mi hijo, ¿no? Y entonces tenía las tardes, pero seguía haciendo otros proyectos relacionados con comunicación. Entonces siempre estaba como con la mente partida en 4 partes, intentando llegar a todo y no llegando muy bien a nada. Claro. Y entonces yo me creí un poco esa historia de decir, no, no, esto es lo que a mí me va bien para poder ser la madre que yo quiero. Pero claro, luego tenía que decir que no a un montón de cosas porque realmente no era lo que yo quería disfrutar. Pero como mi mensaje Claro, me... supongo que el hecho de tener el trabajo remunerado, el sueldo a fin de mes, esa estabilidad que tú decías, esa comodidad, pues para ti estaba bien. Y además te estaban dando el aliciente este de, es que estás comunicando. Sí. Entonces era como, lo tengo todo. Y en realidad fue una suerte, ¿eh? Porque era como, bueno, quizá la mitad de la jornada no, pero casi la mitad, o entre un tercio y la mitad, la dedicaba a lo que más me gustaba. Y ahí también la suerte fue poder conectar otra vez con el don o el talento que tenía, apagadito, pero que estaba, y que los demás lo pudieran ver, ¿no? Y eso también fue el punto de inflexión a nivel de comunicación personal. Ya no hablo de profesional, sino de personal, ¿no? De cómo me relacionaba yo con las personas. Entonces, el hecho de empezar a brillar con algo hizo que esa parte de frustración personal, de que los demás no hacían las cosas como tú, de que la vida no era tan perfecta como tú creías que podía ser, porque los demás no estaban involucrados igual que tú. Eh, sí, sí, un poco mi discurso era ese, ¿no? De que la vida estaba llena de ineptos y estaba rodeada de personas que no sumaban a mi causa. Entonces, esa manera un poco déspota de mirar a los compañeros, pues me trajo sus problemillas. Entonces, conectar con una ilusión fue Claro, lo que tú no hizo. podías entender que ese brillo que tú tienes en la comunicación, ese afán por hacerlo todo súper bien, porque te nace de dentro, que tus compañeros no lo compartieran. Claro. Tío, y hubo una frase que me dijo una jefa un día que pensé, qué rabia me da esto, pero ¿por qué me estás diciendo esto? Ella me decía, tía, yo te veo, porque empezó una etapa en Instagram donde comunicaba mucho la parte de cómo yo gestionaba mi maternidad y me relacionaba con muchas personas que estaban también en ese camino, ¿no? Y me decía, ¿por qué no, o sea, con lo bien que lo haces con tu hijo, ¿por qué no haces lo mismo con tus compañeros de trabajo? Yo pensaba, sí, claro, los voy a tratar como niños ahora, ¿no? Y yo pensaba, ya lo que falta, pero enfadada porque no entendía por qué tenía que esforzarme tanto en eso. Entonces es que muchas veces ese ego que tú tienes es tan crecido que no te deja ver la realidad del resto, ¿no? Y es que
una comunicación bien enfocada te permite tener aliados en vez de enemigos. Claro, conexión antes que corrección. Claro, tal cual, tal cual. Entonces, hasta que empezamos a cambiar un poquito eso, ¿no? Hubo un día que me harté. Salí de una reunión y me dijeron, Ana, con lo bien que lo haces aquí, no puede ser que estemos con estos problemas en los otros lados, porque siempre había como mini batallitas campales, problemillas por todos los lados, ¿no? Y todo era pues por esa manera de comunicarme. Fíjate, ¿eh? Y Te dio salí de esa así reunión en tu... y dije, esto se ha terminado ya mismo. Y entonces cogí una agenda de charuca, que son las que uso siempre de Sí. toda la vida, y empecé a marcar con colores en cada una de las casillas de cada día, o sea, era una página doble con el mes, con cuadrículas. Y antes de irme a dormir ponía verde, amarillo, rojo, para saber la emoción que predominaba en mi día. Y claro, en el primer mes vi que había muchos días que eran rojos. Entonces, ¡Wow! ¡Qué vivo potente eso! enfadada, vivo enfadada, ¿qué me pasa, no? Y entonces ahí empecé a analizar por qué estaba enfadada. Y entonces me apuntaba las cosas. Bueno, no llegué a apuntar, lo pensaba. Y de un mes al otro había 2 días naranjitos. ¿No? Fue como, ojo. Y en el tercer mes ya no había naranja, porque empecé a tomarme las cosas pues con otra perspectiva. Entonces, el cambio a nivel comunicativo fue analizar qué está pasando, entender por qué y hacer un trabajo de retrospección de por qué yo estaba leyendo la vida de esa manera. Y al final es entender cómo me había criado. Pues negocio familiar, yo a los 7 años me levantaba los sábados a las 7 de la mañana para ir a ayudar a la tienda. Claro, mi hijo ahora tiene 7 años, yo en la vida me pasaría por la cabeza que fuera a trabajar, ¿no? ¡Wow! Entonces yo crecí con un perfeccionismo y una manera de ser responsable, pues desmesurada, y Claro. lo aplicaba con el resto de personas. ¿Y en esa época tú hiciste terapia o fue solamente tú contigo misma lo que hubieses escuchado de otras cosas? No llegué a ir a terapia, pero sí que empecé a formarme. Vale. Entonces, pues, yo qué sé, a las personas que iba siguiendo, podcast no había muchos o no conocía muchos entonces, pero yo qué sé, recuerdo hacer un curso con Ana Albiol, por ejemplo, que era sobre valores, sobre creencias, ¿no? Y eso me ayudó un poco a tener esa parte Sí, o sea que analítica. no es terapia, pero es desarrollo personal, que es que para Exacto. mí es algo fundamental para poder conectarnos con esa esencia. Y lo que tú has dicho de ir al no quedarnos en estoy enfadada, es que los demás lo hacen mal, sino el ¿qué es lo que me hace a mí estar enfadada con esto? Claro, a mí la frase es que yo soy así siempre me ha chirriado un montón, porque pienso, claro, qué fácil es, ¿no? Todo el mundo dice, ya Claro. está, suerte en la vida. Y entonces la cambié por, pero ¿por qué soy así? Y me fui al pasado, ¿no? ¿Cómo me crié? ¿Cómo era cuando era pequeña? Iba mirando fotos. ¿Qué estaba haciendo aquí? ¿Por qué? ¿No? ¿Qué tipo de amigos tenía? Claro, es que yo he tenido siempre parejas que me han sacado como 15 años. Yo con 18 tenía una pareja que tenía 32. Entonces, Guau. ¿con qué te relacionas, no? Entonces ahí empieza una época en la que tú no estás bien en ningún sitio, porque quieres estar, tú te sientes a gusto con gente mucho mayor que tú, pero cuando estás ahí tampoco estás bien porque las conversaciones que tienen no Son entiendes. diferentes a tus intereses en ese momento. Claro, yo con 18 añitos, con gente en la mesa, cuando decide presentarme a los amigos, no imagínate, unos que se acaban de casar, otros que tienen un hijo, otros que están embarazados. Yo Y tú decía, pensando, pero si yo me quiero poner a jugar con el hijo más que estar con los casi, casi. No, no acababa de sentirme cómoda ni en un sitio ni en el otro. Luego me iba al hábitat natural, ¿no? Y era como, no, pues que aquí tampoco encajo. Entonces, fue un momento de desconexión de todo el mundo y desconexión de una misma. Y entonces yo creo que esa parte de no sentirte conectada era como un escudo, una barrera que había en relación a lo otro. Pero sí, luego lo miras con el tiempo, yo soy ese momento, lo vivía como, no, no, es que tío, yo soy así, ¿sabes? Lo que te decía, y en plan, esto está bien. Y si al resto del mundo no le gusta, pues allá ellos, ¿no? Cuando no te dabas cuenta de que justo era lo contrario. Y Y a que la que dices, empiezas, tía Marta, a la que empiezas a cambiar, a esforzarte. Yo lo que recuerdo más heavy fue, empecé a mentir para, para no meter la pata. ¿empezaste a mentir en tu trabajo o en Cuando tu estaba con la gente, lo que pensaba no lo decía, porque pensaba mal, digamos, ¿no? O sea, mi pensamiento no era necesario compartirlo en ese momento porque el beneficio que le Porque llegaba tú a la
en este momento en el que tú te estabas haciendo todas esas preguntas, ¿no? En el Claro, momento en el que tú te das cuenta de que si tú pensabas mal sobre los demás, realmente eso no era del todo correcto. claro. Entonces pensé, bueno, ¿qué puedo hacer? La manera de cambiar, de la manera de pensar no la voy a cambiar hoy, pero sí puedo cambiar lo que digo y lo que no digo. Entonces, Guau. a alguien y me decía, mira, Ana, he terminado esto, y yo lo veía y decía, menuda mierda, ¿no? Vale, pero no lo decía. Entonces hacía como, pero, y me callaba. Y le decía, ok, vale, gracias, pues seguimos con esto, ¿no? Entonces tuve que encontrar otras maneras para hablar de las cosas que creía que eran, no, esto no puede estar así, y aceptar que aquello que ellos habían hecho con toda la buena intención del mundo era correcto. Quizá no era como lo haría yo, pero era correcto, ¿no? Entonces, a veces tienes que rebajar el nivel de exigencia de, yo qué sé, imagínate que tienes a casa una persona que te viene a limpiar a casa. Y allí los cristales no los hace del todo bien, porque te deja ahí, pero tío, en el resto de cosas te ayuda con la comida, siempre hace de más, y es como, tío, me voy a enfadar porque los cristales no están bien, o voy a valorar ¿Por qué tenemos esa costumbre de fijarnos solamente en lo malo? Tanto cuando hablamos de los demás como con nosotras mismas. Es que siempre absoluto. vamos al punto malo. O sea, malo, aquello que no nos parece bien. Yo En creo que lugar de centrarnos en si esto está bien, vamos a potenciar eso. Pero es que incluso desde cuando somos pequeños, ¿dónde nos mandaban en el cole? Ah, como has suspendido, entonces refuerza esa asignatura. ¿Y por qué no nos fijamos en esa en la que brillas, en la que sobresales? Para potenciar eso. yo eso lo tengo clarísimo que como madre no me quiero enfocar ahí, porque creo que no nos hacemos, o sea, luego te haces mayor y no sabes en qué eres bueno. Exacto. Porque Claro, lo hemos porque te han dicho tantas veces que refuerces eso en lo que eres mala, entonces lo que te están diciendo es que para ser buena necesitas reforzar eso. Y si tú miras a nivel de skills o de capacidades, ¿no? Las personas que crees que tienen talento son muy buenas en unas áreas, pero no lo son en todas. Lo que hay que Claro, ser es inteligente y rodearte de personas que te ayuden a sumar en aquello que tú no eres tan bueno. Pero claro, cuando te focalizas en lo que sí, ahí es donde sale el brillo. claro. Entonces, yo tengo un hijo, por ejemplo, el mayor, que toca la batería desde que tiene, yo creo que antes de caminar tocaba la batería. Es alucinante, porque es que tiene un talento innato. Entonces, a lo mejor las matemáticas le cuestan un poquito, pero claro, él sabe contar, sabe llevar la cuenta, sabe hacer compases, porque cuando toca la batería lo está aplicando. Lo que a lo mejor le cuesta le cuesta la parte racional de imaginarse ciertas cosas, pero por otro lado es muy imaginativo, ¿no? Entonces, ok, yo como madre veo todo este mejunje y me dicen, mira, es que en las mates va un poco pez. Ok, ¿qué podemos hacer? Pues te prometo que lo último que me apetece es ponerme a hacer sumas y restas con él todas las tardes. Es a ver de qué manera en aquellas cosas en las que él disfruta podemos meter la parte de las mates de forma que vea que realmente sí le sale. Y es muy fuerte cuando practicas esto así porque la otra sube de manera exponencial, incluso sin darte cuenta. Es aprender desde el disfrute o desde el dolor, ¿no? Es ese, Sí, desde la sangre distintos. entra. Y ¡No! claro, y aplicar lo mismo, igual que tú has dicho, los demás tienen el pensamiento incorrecto, es voy a aplicar todo aquello que yo sé para, todo ese potencial que yo tengo, para ayudar a que esta persona pueda extraer lo máximo de una forma lúdica, porque así es como aprendemos. Claro, ¿ves? La frase esa de ¿por qué no tratas a tus compañeros como a tu hijo? Que digo yo, pero Buenísima. normalidad. En realidad era muy buena, porque si yo a mi hijo le digo, venga, átate la chaqueta, y me siento al lado y veo cómo empieza a encajar, ¿no? La cremallera dentro de ahí, cómo la sube y se le desata o no sé. Sí. Y le digo, ok, ¿ya la tienes? Pues venga, vámonos. Y el niño va con la chaqueta mal puesta, pero es que forma parte de su aprendizaje, ¿no? Entonces yo ahí lo que descubrí es que no dejar espacio a que los demás se equivocaran y no lo hicieran como yo pensaba, lo que les repercutía es que pensaban que yo no confiaba en ellos. Por lo tanto, ya se generaba una distancia. Claro, aplica eso a tus hijos. Tal cual. Claro, es que esto es un tema que empiezas y no acabas, ¿no? Pero sí, sí, fue como el gran descubrimiento de mi vida. Mm. ¿Y tú dijiste algo de los jueves en el coche, trabajar? A ver, ¿cómo? En el email aquel que a mí Sí. me llamó la atención, creo que tú dijiste algo de que los jueves empezaste a trabajar en el coche, ¿o no? Claro, que yo lo que hice para hacer ese cambio
Es que Claro, porque cuando apareció el podcast en mi vida, yo escuché un podcast de Charoca y Enrique Sánchez hablando de cómo vivir del podcast sin guión. Y te prometo que algo pasó dentro de mí porque dije, ¡buah! Yo me veo capaz de hacer esto. Porque empecé a escuchar y tal y digo, tío, si yo he trabajado en la radio, si más o menos crees que puedes hablar de cosas interesantes, que puedes inspirar a otros a hacer, ¿no? Y ahí dije, no sé cómo se hace, pero me voy a buscar a la persona que me acompañe y vamos a poner una fecha. Y en menos de un mes lanzamos el podcast sin saber a nivel técnico qué se tenía que hacer, dónde se aloja, o sea, no tenía ni idea de nada. Pero algo me decía, es esto. Entonces yo me comprometí a full con ese proyecto. Era como mi hobby a partir de entonces, como quien, o sea, es que nunca he estado tan comprometida con nada como con esto. Y quedábamos todos los jueves por la tarde para grabar. Y luego desarrollamos un sistema de pues, identidad visual, un sistema de trabajo que nos permitiera tener el trabajo hecho en una sola tarde. ¿esto con quién lo hiciste? No, Porque, eso lo hice yo sola. vale, es que estabas hablando en plural y digo, ya no sé Bueno, si... no, perdón. El podcast, una década empezó con una amiga. Sí. La primera temporada era pues, Esa parte de trabajar los jueves en el coche era mm, con tu amiga, sí. videollamada, entiendo. No era, salía de trabajar, comía en el coche, porque cuando llegaba al sitio donde grabábamos, pues nos poníamos a grabar, eran Vale, capítulos de 20 minutos o así, entonces intentábamos grabar 2 en un día y luego teníamos pues un par de días o 3 para editar todo el contenido y tener pues las 2 semanas de contenido planificadas. De ahí desarrollamos el sistema, o sea, yo llegaba a tener grabados como 2 meses de podcast y todo el contenido hecho sin tener que hacer nada. No claro. me gusta porque me desconecta un poco de lo que se vive. A mí me gustan las rutinas, ¿no? Pero es tener un sistema que te permita no ser esclavo de eso y Exacto. darlo a tope. Y realmente el podcast ha sido la herramienta que me ha ayudado a hacer así como, ¡boom! Ya he salido del armario. ¿Qué tal? Aquí estoy. Claro. Además, eso que has dicho de, a mí me gustaría hacerlo de otra forma, pero voy a hacer lo que puedo hacer con con los recursos que tengo y con el tiempo que tengo, porque tendemos a paralizarnos por quererlo hacerlo perfecto cuando nunca vamos a hacerlo perfecto y cuando para hacerlo excelente, porque la perfección es imposible, para hacerlo excelente primero tenemos que hacerlo mediocre e incluso mal. Y hay que darnos ese permiso de cuando abrimos una nueva vía, poder empezar a explorar qué pasa. Pero es que además tú dices esos comienzos, pero es que yo pienso que estoy peor todavía. Porque ¿qué hice yo? Pero, Comprarme este micro el año pasado y empezar a grabar. Y empezó siendo todo audio y ahora pues ya vamos por el video podcast. ¿Y dónde pero estoy? En la habitación de mis hijas. Pero es que, digo, para mí está la necesidad de comunicar y de poder hablar con otras madres y de poder inspirar, porque a mí misma me ha sido muy valioso que yo necesito hacer esto. Y es claro que que tengo otras cosas pensadas. Y claro que me encantaría decir, oye, pues me voy de viaje, grabamos presencial en un estudio, pero más que un estudio al aire libre. Que he hecho uno al aire libre, me fui con una mamá, nos sentamos ahí y estuvimos genial. Pero es que si pienso en todo eso, esto no sale adelante. Igual que cuando te comenté a ti cuando nos vimos en Valencia, te dije, es que tengo un bloqueo ahora mismo porque me han cambiado el sistema en Spotify y no puedo editar los vídeos. ¿Y ahora qué? Y tú me dijiste, mujer, pues con CapCut. Y yo, ostras, es verdad. Si lo tengo, si lo hago todos los días con las stories de Instagram, ¿cómo no lo voy a hacer para esto? Y ese fue el clic que yo dije, voy a seguir. al final, mira, muchas veces es como, uy, esa persona también tiene un podcast. No, es que tiene que haber una comunidad de personas que comunican y que usan este formato porque es que nos podemos ayudar un montón. Y yo Ujú. no lo veo como competencias y al final cada uno escucha lo que le apetece y a quien le apetece y a veces se ponen a escuchar Asómate y se escuchan 8 episodios del tirón y luego la semana siguiente hacen 5 del tirón de otros. Y es que da igual. La Y cosa también depende del estado de ánimo, porque a mí hay es... veces que me apetece escuchar algo más de emprendimiento y otras veces algo más lúdico e incluso, pues, otras veces que necesito espacio, que necesito vacío para yo poder crear. Entonces, me parece tan bonito el poder tener un abanico de posibilidades, el no tener que encender la radio como hacíamos antes y tragarnos el programa que tocara, sino,
ahora tengo mi tiempo, me voy a regalar el escuchar este podcast. Y hay Claro, veces que me cojo mis mandalas, me pongo a pintar escuchando podcast y es un regalo para mí. es que la vida que hay detrás de cuando uno escucha podcast es tan rica. Sí, Yo creo que tenemos la suerte, ¿no?, de crear como rituales y de potenciar estados de ánimo e inspiración en otras personas. Entonces es maravilloso poder hacer eso porque cuando la gente te escribe y te dice, hostia, he escuchado esto y me ha hecho reflexionar aquí, o cualquier tipo de estas cosas que son maravillosas, ¿no? Es como, wow, y yo simplemente estoy haciendo esto por mí, porque lo sí, necesito, ¿no? Y es que guay que pueda tener ahí. Mira, Marta, con lo que has explicado antes, yo solamente me gustaría recoger algo para transformarlo un poquito. Yo no pensaría en hacer algo mediocre o mal, sino hacerlo lo mejor que pueda con los recursos que tenga claro. hoy. A eso me refería. Lo sé, pero como usamos las Sí, palabras también gracias. es muy importante. Sí. Para mí no hay podcast mediocres. Un podcast mediocre sería una persona que enciende el micro y se pone a pasar el rato sin pensar en la persona que le está escuchando, que le está pudiendo aportar. Para mí mediocre es una mala conversación, pero porque tu foco de interés no está puesto ahí. La parte técnica, tía, es que hoy en día tienes un móvil y puedes tener un podcast, porque el resto de Exacto. cosas es que están a disposición, ¿no? Sí, sí, grabas notas de audio y conforme están, directo a subirlo a la plataforma que quieras. Así de Sí, entonces sencillo. que te quieres liar y te quieres grabar en un o sea, liarte puedes lo que quieres. Mira, nosotros ahora estamos haciendo un programa de formación de podcast y marca, en el que el último día una de las chicas dijo, es que estáis aquí con la turra del videopodcast, el videopodcast, usar, ¿no? Porque lo que explicamos también un poco es cómo utilizar el material que sale de un videopodcast para nutrir tu estrategia de contenidos y así trabajar Claro. la parte de posicionamiento de marca, etcétera, comercial o personal. Y ella tenía ciertas reticencias con el tema del vídeo porque decía, si me pongo con el vídeo, la constancia no la veo. Si me pongo con el audio, sí. Y era en plan, pues, ¿qué Audio. Ya de? está. Está claro. Si Claro. tú, no para empezar hoy, ¿no? Es como pensar en tu mínimo viable. Compromiso, es lo que necesitas, ¿no? ¿De Es qué lo que manera? más cuesta. Es que eso es lo más difícil, tener el compromiso y la constancia. ¿Tú crees que puedes llevarlo a cabo con audio? Tírale. Es así. Y ponte, ¿no? Yo para ser aquí la madre que quiero, ¿qué me tengo que comprar? Todas las escaleras de madera que existen en el mercado y que si no puedo o no me caben en casa, pues me voy al parque y que el niño suba por las ramas y se suba al árbol y se suba, ¿sabes? Claro. Enfrente del cole de mi hijo había un descampado con árboles, piedras. Estaba realmente mal, pero ahí jugaban todos los niños. Luego hubo un Hombre, plan era todo urbanístico. aventuras. Claro, ¿tú sabes la pena que tenían los niños cuando empezaron a hacer las obras allí? Claro. Fue en plan, y tienen un parque a 2 calles, ¿eh? Pero es como, no, no queremos ir al parque, queremos sentirnos libres subiendo y trepando por aquí. Y te Claro. aparecía por ahí en medio una caca de jabalí y era como, ups, me he ensuciado, ¿sabes? Clase de ciencias. Estupendo. Claro, ¿ves? Ay, que se me ha ido. Se me ha ido. Ah, claro, tú entonces empezaste a trabajar con muchísima constancia y no vamos a decir que tuviste la suerte porque esto está plenamente buscado. Tú tuviste un reel que se viralizó. ¿Tú crees que tu podcast sería tan exitoso si eso no hubiese sucedido? Pues no te sé decir lo que hubiera sucedido, lo que sí te puedo decir es que me ayudó. Fue como una señal de decir, tienes que seguir por aquí. A veces necesitas la validación externa para entender, ¿no? Y no debería ser así, pero es la realidad que vivimos, ¿no? Y claro, 8 millones de reproducciones, 20.000 seguidores de golpe, fue como, perdona, ¿no? Y yo entonces estaba trabajando ahí en el almacén, ¿no? Y era como, la gente en el trabajo me decía, mira, mira, yo tenía 311 seguidores, me sabía el nombre y apellido de todos. Y la gente me decía, mira, mira, que va por 11.000. Esta ya no vuelve a trabajar, en plan, va a vivir de esto, ¿no? Y yo, la reflexión, tengo un post, de hecho, que pone, ¿de qué me sirven 4 millones? Porque estaba como en el entorno emprendedor donde me empezaba a mover, estaba todo el mundo como viendo eso como un caso social, ¿no? De decir, wow, ¿qué está pasando? Claro, se te puede ir la olla muy rápido. Y yo sobre todo, después de ese trabajo personal que había hecho, era en plan,
que no se te suban los humos a la cabeza, porque yo es que de esto no voy a ver ni un euro, ¿no? Y es como, ¿cómo aprovechas lo que la vida te está poniendo delante para seguir tomando decisiones? Y fue en plan, Ana, hay que seguir por aquí. Tira, métele fuego, da igual. Esto es, ¿no? O sea, de Y- 311 a 20.000 seguidores. Ujú, ¿Hubo miedo? en 10 días. Wow. No, ¿Sentiste miedo? el No. miedo era a no saberlo gestionar emocionalmente. Además, yo recuerdo, era un reel con Judith Capa en el que hablábamos, además Judith Ya Capa es española, entrevistado. ¿verdad? Sí, sí. En el que ella explicaba cómo afectan los anticonceptivos hormonales al ciclo de la mujer, que anulan la ovulación y que por lo tanto tú no tienes la regla y dejas de ser cíclica, con lo cual ese baile brutal de hormonas que tiene que hacer no lo hace y te conviertes en una mujer plana, ¿no? Ahí hablábamos de líbido también y tal. Ese reel lo hice estratégicamente hablando. O sea, yo recuerdo el momento en el que hice todos los cortecitos, me lo miré 3 veces y dije, ok, pero ¿y si pongo esto aquí delante, ¿no? Entonces, no es introducción, nudo, desenlace, sino que está hecho reel realmente. Y yo me sentía orgullosa de haber pensado eso, ¿no? Porque también va con cómo yo hoy me dedico a nivel profesional a acompañar en la parte estratégica de comunicación a otras personas. Es decir, es que esto es lo que sabes hacer, a ti se te da bien esto, ¿no? El Claro, otro día ahí ya unes todo tu aprendizaje sobre grabación, sobre montaje de vídeos, con toda tu estrategia de comunicación. Y claro, ahí es donde tú has encontrado tu brillo, tu éxito y dónde estás. claro. Y está claro que eso pasa de manera muy ocasional, ¿no? Luego también te Sí, entra el bajón de decir, ala, sigo haciendo lo mismo, pero no pasa el mismo resultado. Y es como, a ver, que no eres Rosalía todavía, ¿vale? Pero que esto no es normal que pase. De hecho, cuando hoy tengo muchas amigas, ¿no? Que es que, claro, a ver si se hace viral y pienso, es que no vayáis por ahí. claro. Entiendo, entiendo. Me dicen, es muy fácil que lo digas tú porque a ti ya te ha pasado. Lo entiendo, porque es verdad que unos numeritos en tu cuenta de entrada, pues son apetitosos, ¿no? Pero eso ¿Pero no de te qué sirven hace... los números si detrás ni hay monetización y a lo mejor esos números lo que hacen es que te hundas? Claro, Sí, pero eso no demuestra a uno ni la valía que tienes como profesional, ni que esas personas que llegaron se vayan a quedar. claro. Entonces, eso le pasó también a Marga Hop, con números muchísimo más grandes, ¿no? Pero ella me hablaba de decir, vale, llegan a tu cuenta y ¿qué encuentran? ¿Encuentran un ring viral y nada más? ¿O encuentran un contenido constante con una aportación de valor concreta, con una apuesta y una intención, ¿no? Con una misión. Si no encuentran eso, ¿para qué se van a quedar? Claro. Entonces también me va dando pistas cuando pasan esos, luego tengo otro con 1,5 millones, otros con 300.000 reproducciones. Bueno, eso me da pistas de qué contenido le gusta a mi audiencia y por lo tanto me permite hacer cambios. Ahora mismo estoy inmersa en un cambio estratégico en el podcast que va a dejar de llamarse Una Década y Ahora ya que estoy aprendes el nuevo enfocada. nombre, que luego lo busco en Spotify y... Ay, espérate, ¿cómo era esto? Sí. Y lo voy a enfocar más realmente a lo que siento que hoy va más conmigo y más de la mano de la audiencia que le gusta escuchar lo que hago. Entonces, al final, para mí cuando pasan este tipo de cosas, pues como un golpe, eso que dicen, un golpe de suerte, ¿no? Una colaboración con alguien importante, un trabajo, un ascenso, Para mí todo son pistas. Y esa parte analítica que debemos tener es de decir, ok, vamos a ver con lo que ha sucedido, cómo yo puedo extraer aquí información de valor para Claro, seguir. yo me lo tomo igual, es como guiños de la vida de decir, estás encaminada, sigue por ahí que ese es tu camino. Eso Más es. allá de cuántos seguidores, o sea, sí, son pistas. Y lo noto, lo siento. Y hay veces que es, ay, sí, es verdad, que tengo la pista, venga. Porque hay momentos en los que nos venimos muy abajo. Cuando, no sé, bueno, toda nuestra ciclicidad y tal, hay momentos en los que nos cuesta también creer en nosotras mismas. Y tener esas pequeñas pistas pues para nosotras son pistas, pues nos hace continuar con eso que nos hace brillar. Pues eso, la validación externa nos la tomamos así. Mira, de hecho, hace un mes estábamos en los premios Brandea, ¿no? Donde me nominaron al mejor podcast y estaba al lado de Enrique Sánchez, que justamente fue la razón por la cual yo El que te empecé a hacer inspiró a ti. esto. Además, él tiene productora de podcast, o sea, tiene uno de los mejores podcasts de España, o sea, hola, ¿qué tal, no? Y
Y ganó, de hecho. Sí, y me acuerdo que grabando un vídeo de Nacho Mullenberg él me decía, claro, pero cuando a ti te dicen que estás nominada, claro, tú eso no te lo esperabas ni por asomo, ¿no? Y mi sonrisa me delató. Y me dijo, espera, tú ya. Y le digo, tío, no sé. O sea, sentía que merecía que pasara eso. Claro. A lo mejor no es que te lo esperases, ni que te hubieses llevado una decepción de no serlo, pero dices, es que me lo merezco, es que estoy bien, es que estoy donde debo estar, para eso me lo Y estoy me tomando. alegro, y me alegro que se premien también a marcas más pequeñitas o que están en un proceso de recorrido con una trayectoria un poco más cortita, porque creo que también es la esperanza que le da a otras personas de decir, joder, mira, ¿ves? Ella estaba como yo hace un año. Pues eso para mí también es guay, ¿no? Yo dentro de un tiempo espero estar como Enrique, entonces la gracia era esa. Pero ese momento en el que, claro, yo me sentía, o sea, había personas nominadas del tamaño de Mónica Galán Bravo, Enrique Jurado, Gemma Fillol, Mina Sí, tú Barrio, estabas ahí. y yo estaba ahí, ¿no? Entonces, el trabajo de merecimiento, de ese que decía, lo sentía muy claro que sí, pero luego es, vale, pero ¿y yo qué hago aquí dentro, no? También te lo tienes que ¿Sabes que hace 2 años, ¿cuándo empezaste el podcast? ¿Hace? hace 2 años No. y Claro. ¿Por qué episodio ibas cuando se viralizó el reel de Judith? por el 39, o sea, yo hice 33 en catalán y en formato dupla con Marina Pastor. Y luego ella, por un tema de una enfermedad, tuvo que dejarlo, una enfermedad en las cuerdas, lo tuvo que dejar. Me dijo, Ana, sé que es importante para ti, sigue tú sola como quieras y ya veremos dónde la vida nos trae, ¿no? Y al tercer episodio pasó esto. Wow. Entonces, fue como... Claro, pero también yo tenía muy claro que ese proyecto era de las dos y que cuando ella estuviera bien, volveríamos a tener la conversación de, ok, ¿y ahora qué hacemos? ¿Vas a volver? Pues si vas a volver, vamos a volver. Y porque eso era un proyecto que había nacido así, ¿no? Y también es muy de, bueno, vamos viendo por dónde nos lleva la vida y a lo mejor yo necesitaba tener otro espacio en solitario, pues lo hubiera creado, si es que puedes crear lo que te dé la gana, ¿no? Claro. Que de hecho eso es un poco lo que la maternidad me ha regalado y es entender que todas las personas, pero las mujeres sobre todo, tenemos una capacidad creativa que va mucho más allá de ser emprendedor, de ser madre, no, no, no. Y de reinvención, de adaptación, Eso de es. aprovechamiento del tiempo. Vamos, somos muy máquinas. Y eso de los balanceas te lo decía porque tal cual, o sea, yo me hice el trabajo de decir, si dicen tu nombre y ganas, porque había mucha gente en el entorno que me decía, buah, tía, es que vas a ganar, vas a ganar, vas a ganar, humos aparte, ¿vale? Y yo pensaba, bueno, pues ¿por qué no, no? Y yo me visualizaba y yo decía, es que esto puede pasar. En el momento en el que escucho Enrique Sánchez, hago dentro de mí jo, me alegro por él, porque se lo merece un huevo, ¿no? Pero, jo. Y ahí vino como un minuto de machaque personal de decir, es que lo que estás haciendo no tiene sentido, es que dónde vas con este podcast, es que este se ha terminado, no tiene sentido seguir, ¿no? Y vale, ese es el duelo, el llorarlo, ya está, ok. Pero gracias a eso conecté con el hecho de decir, necesito que el podcast evolucione al ritmo que estoy evolucionando yo y lo voy a transformar. Y yo no sé si la gente le hace un rebranding al podcast, me da igual, yo lo voy a hacer. Entonces, gracias a eso, a no ganar eso, ¿no? Pude conectarme con eso y decir, es coherente que ahora yo haga este cambio aquí, Claro. porque va a ser mucho más fácil de sostener a lo largo del tiempo. Una vez más, te volviste a preguntar a ti qué es esa incomodidad que tú estás sintiendo porque han nombrado a Enrique y no me han nombrado a mí, qué hay ahí. Y te permitiste buscar la respuesta. Claro. Y yo pensaba, si esto me pasa hace 3 años, primero no me hubiera pasado, ¿no? Pero en ese momento emocional que yo viví allí, o sea, de fuego, mar de Troya, ¿sabes? Troya. Yo viviría con un rencor y una rabia que no es nada buena. Entonces, el otro día en el spoiler, en el podcast que grabé con Charo Vargas, que va a salir ahora dentro de poco, estuvimos hablando de la rabia, ¿no? Y del enfado. Y ahí tuvimos como una discusión de puntos de vista muy divertida, ¿no? En la que ella no entendía por qué yo no me enfadaba o no sentía la rabia como, joder, es que me toca las pelotas o los ovarios.
Y yo le decía, tío, es que he estado tanto tiempo tan enfadada que los enfados que vivo ahora los llevo mucho mejor. Y es curioso como gracias a esto otras personas destacan la capacidad de resolución de problemas y apertura de miras, de no enfocarte en el problema. Y ahora tú puedes ayudar a otras personas a hacer eso. Y es como, ¡wala, qué ¿Verdad? fuerte! Pues acabo de hacer un clic porque es verdad que yo no soy de las personas que de levantar la voz así de ponerme a gritarle a alguien, jamás. Hay veces que lo puedo sentir, pero luego transformo en soluciones. O sea, puede haber es el revulsivo ese muchas veces me he definido como un GPS. Cuando se equivoca y dice recalculando ruta, pues así me siento yo en un montón de ocasiones de mi vida. Y es eso, transformar la rabia en otra cosa. Incluso Claro, rabia hacia mí es que no es la otra persona, es que soy yo, es a mí a quien me está afectando esto por algo determinado y a lo mejor es porque yo no he dicho que a mí me estaba molestando esto que me estaba molestando y entonces esa persona ha seguido haciéndolo porque no sabe que me está molestando. Entonces no me puedo enfadar con esa persona porque ni siquiera sabe que a mí me molesta. claro, y ahí viene el tema de los límites, ¿no? Que el hecho de que tú no sientas rabia no significa que no sepas poner límites. Pero Claro. si los has puesto, tienes que hacer ese análisis para saber cómo puedes evitar que te pase otra vez o al menos cómo marcar el hasta aquí. Y esto no te lo permito, ¿no? Y claro, yo le decía, pues eso, ¿no? Que me decía, ya, pero es una frase típica el decir, es que cuando alguien se enfada contigo dice más de la otra persona que de ti. Es como, sí, es muy fácil decir esto, pero a ti te afecta, ¿no? Y fue un rato bonito de... Luego estas conversaciones también con amigas las tenemos. Y bueno, es que tenemos un universo tan inmenso y un día piensas A y al día siguiente piensas B, ¿no? Pero eso también forma parte de la vida. Mm. Y en estos 2 años tú has tenido una evolución profesional muy potente y a la vez te quedaste embarazada por segunda vez de tu segundo hijo. ¿Qué pensaste cuando tuviste ese positivo? ¿Qué sentiste Mira, te voy a contar, en medio de esa revolución que estabas llevando a cabo? yo me hice el test para descartar que no estaba embarazada. Estábamos en un proceso Madre mía. de queremos tener otro hijo, o sea, no fue una sorpresa. Pero justo tuve una infección de orina bastante grande que se Ah, complicó vale. y estuve ingresada en el hospital 2 semanas. Entonces yo estaba hecha mierda. Claro, relaciones sexuales en ese momento, más bien pocas. Entonces, para mí no entraban los planes que en ese mes yo me fuera a quedar embarazada. De hecho, pensaba, ay, con la poca intención que he estado yo teniendo estas relaciones, ¿no? ¿Cómo me va a salir ese hijo? Entonces yo me hice el test de madrugada antes de ir a trabajar, no esperé a mi pareja porque quería tener la seguridad de que no estaba haciendo nada que fuera a poner en peligro un embarazo, ¿no? Porque por el tipo de trabajo en el almacén, Claro, maquinaria, muchas etcétera, peso, fuerzas. simplemente era para estar tranquila. Entonces yo me compré el predictor, no le dije nada, me lo hice y fue en plan, vale, me pondrá que no y me iré tranquila, ¿no? Y me grabé el vídeo por si acaso. Y tengo el vídeo con unas ojeras, tía, así en plan 4:15 de la madrugada, ¿eh? Y veo el de esto y es en plan, ¿cómo? No puede ser. De hecho, incluso fui a la revisión del médico y me dijo, le pregunté a la doctora, digo, oye, que se me haya retrasado la regla por haber tomado tantos ¿cómo se Antibióticos. antibióticos, puede ser normal, ¿no? Y me dice, ¿te has hecho un test? Y yo, no, ¿para qué me voy a hacer un test? Háztelo. Y yo, no, 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 es casi, casi imposible. Pues sí era. Entonces, claro, ahí realmente conecté rápido por el tipo de trabajo que tengo, sé que hay unos meses en los que voy a dejar de trabajar antes de que nazca, ¿no? Y pensé, si hay un cambio que tiene que suceder en tu vida, te tienes que poner las pilas ahora. Entonces, yo he tenido la suerte de que me he encontrado súper bien en los embarazos y fue una época de creación y de conexión infinita, de meterle mucho gas al podcast, de decir, es que es ahora o nunca, nunca más vas a, no tengo intención de tener más hijos, ¿no? Pero nunca más vas a tener esa oportunidad, esa ventana de explorar a ver qué puede pasar o hacia dónde puede ir la cosa. Entonces fue en plan, sota, caballo, rey. No sé dónde me va a llevar y no tenía una intención concreta, pero que algo tenía que suceder, eso sí lo sabía desde el primer instante. Y menudo embarazo tuve. Ahora veo al niño ahí en plan, y le digo yo, Arthur, ¿qué hemos hecho con este niño? Me dice, ¿Tú sabrás? "Re- revisa tu embarazo, querida".
¿Y a qué has tenido que renunciar en toda esta vorágine de vida? Pues mira, creo que lo más importante es a amistades que se transforman en personas a las que quieres, pero que en ese momento ya no te aportan o tú no les aportas a ellos y las amistades se transforman. Yo creo que lo que ha tenido más impacto ha sido eso, el entender que cuando uno evoluciona, el entorno no siempre lo hace al mismo momento, a veces te puede pasar al revés, ¿no? Ujú, Pero sí que el entrar en entornos nuevos que te impulsan y te catapultan es muy importante rodearte de personas que están en el mismo momento vital que tú y incluso unos pasitos para adelante o unos para atrás, es muy nutritivo, ¿no? Pero el soltar relaciones es algo que se ha dado de forma natural, pero que cuesta. Eso ujú. por un lado. Y luego, claro, yo te digo, qué embarazo más guay he tenido, he podido hacer todo, o sea, sentía una libertad, Marta, de decir, yo voy a ir donde sea y me voy de viaje aquí, me voy a ese congreso y me voy a este festival y me voy todo, todo. Ahora luego viene la hostia de realidad de tú tener esa mentalidad de hacer, crear y tener a un bebé recién nacido. Ujú. Ahí la vida te frena en seco. Entonces, yo creo que lo que he vivido peor ha sido ese posparto, que en mi caso se ha alargado mucho porque ya no volví a trabajar. Lo No dejé. volviste a trabajar por cuenta ajena, porque tú no has parado de trabajar. Claro, con el podcast vamos a tope. Por eso. Y, y ahí sí que fue un sentirme agotada, que no puedo, necesitar ayuda, sentirme triste, sentir agobiada, agotada. Entonces, sobre todo, Frustración también por no poder darle salida a esa yo mujer que necesitabas tanto y que estabas catapultando tanto, me imagino. mira, fui a hacer una constelación de caballos Sí, y escuché el podcast. lo más gráfico era un caballo tirado en el suelo que no se podía levantar. Esa era yo. Entonces, yo peleándome con la vida, puedo decir, pero ¿sabes? ¿Por qué no puedo con todo? Y es porque, claro que lo puedes tener todo, pero a veces tienes que dosificar las cosas a la vez. Y entonces, hasta que no entendí que el momento vital que dentro de unos años voy a llorar por haberme perdido es la crianza de este hijo. A pesar de que te ha acompañado a tantísimos sitios. Claro, sí, sí, sí. Yo he ido a ir con, o sea, he ido con él a todas partes hasta que ha empezado a hablar demasiado, que ya ni estaba concentrada yo, ni era el sitio donde tenía que estar él. Pero ese es un golpe importante. Y luego está el de la pareja, porque qué difícil es sostener una relación de pareja que no sea de crianza y ya está, ¿no? Eso para mí está siendo lo más complicado de todo, el seguir encontrando algunos momentitos que te permitan sentir que deseas a esa persona, que eres deseado por esa persona y que en algún momento de la semana o del mes o de cuando sea vas a tener esos momentos para conectar. Tío, esto está siendo la hostia de difícil. Qué Qué importante es bonito que lo tener esto. digas, porque eso es un sentimiento que tenemos muchísimas mujeres. Y normalmente no pasa con el primero, sino con el segundo. Es que Cuando con... crees que lo tienes todo hecho con el primero y que lo has conseguido, llega el segundo y te pegas un tortazo de realidad que nos deja temblando. Y se tiene que hablar de esto, Marta, porque nos lo guardamos muchas veces, porque es como, claro, con lo bien que lo estabas haciendo, ¿no? Y ahora, ¿qué Ostras. está fallando? Eh, incluso a nivel de sexualidad y de pareja, ¿no? Hostia, yo veo a una Ana a nivel sexual, ya no sexual, ¿eh? Sino, o sea, ahora mismo la palabra sexualidad no la quiero ni escuchar. Me voy a la afectiva porque es la que necesito más ahora, ¿no? Incluso esto lo hablamos muchas veces y es como, me está empezando a repeler un poco el abordar la parte sexual porque me falta El cariño la anterior. previo. Claro. Entonces es ese salto que tú a lo mejor tanto deseas, ahora mismo en mí está apagadísimo. Necesito alimentar mucho la primera porque si no rehuyo de la segunda. Y son conversaciones que cuestan de tener porque dices, ¿habrá algo mal en mí? ¿No? Conversaciones incómodas. Claro. Claro. Entonces, Más.
Nuestros proyectos, nuestras empresas son muy creativas y la energía creativa y la energía sexual son las mismas. Entonces, cuando ponemos tanto énfasis en nuestra creatividad, la energía sexual no está tan alta y eso pasa factura en la pareja, además de todo el tiempo que nosotros y toda la pasión que estamos poniendo en nuestros proyectos, que nuestras parejas puedan sentirse de lado. Claro, claro, es que el día que te dices, ¿será que no te gusto ya lo suficiente? Es como, no, pero ¿por qué me estás diciendo esto, no? ¿Qué me dices? Al contrario. Entonces, está la capa, ¿no? De somos padres, está la capa de somos pareja, está la parte de somos personas independientes. Claro, ubicarlo todo en un momento que está tan lleno por Es imposible. individuos, bueno, vamos a equilibrarlo de manera que a lo largo de un periodo de tiempo tengas espacio para pasar un poco por todas. Y eso que con Eso el es, primero, sí, me gusta eso de en un periodo de tiempo, que para cada pareja y cada persona va a ser diferente. Hay parejas que igual necesitan cada mes, hay parejas que necesitarán cada día y otras que dicen, en el año me conformo. claro, lo que necesites que os va a ir bien a vosotros. Ayer mi hermano le estábamos hablando de alguien que había dejado a su hijo por primera vez a dormir a casa de alguien y tenía 2 años. Y para mí era tan normal. O sea, yo creo que tardé hasta un poco más. Y mi hermano me decía, él no tiene hijos, ¿no? Me decía, guau, tío, pero ¿por qué hacéis esas cosas? ¿Pero no ves que eso no es sano? Y yo decía, en plan, cuando tú te encuentres en la situación, ya verás cómo te lo sientes. Y yo con el primero, fueron 2, 3 años de querer estar siempre presente y no dejárselo a nadie. Y no necesito ir al gimnasio. Y me daba rabia que me dijeran, Ana, si quieres me lo quedo, vete al gimnasio un rato, vete a pasear, duerme una siesta, ¿no? Y con este segundo lo estoy viviendo de otra manera totalmente. Y es como, en septiembre mi hijo se va de colonias en el cole, yo ya tengo apuntado con quién se queda cada uno para irnos nosotros 2 días o 3 por ahí, que es algo que cuando veo que lo hacen otras personas pienso, ojalá me apeteciera, ¿no? Está bien no forzar y está bien dosificar lo que, Cada uno lo que necesite. sientas, lo que sientas que va a ir contigo. Pero no cargarnos o sobrecargarnos de cosas que nos alejan de lo que realmente queremos. Porque a veces queremos mucho una cosa y hacemos todo lo posible porque sea otra. No Y entendemos bien. sí, y luego tenemos los discursos estos de y cuídate bueno, pero ¿qué significa cuidarme para mí? A lo mejor para mí no es, como te has dicho antes, igual no significa ir al gimnasio en estos momentos, igual cuidarme es abrazar a mi bebé hasta que me harte. Y Y todo está bien, siempre y cuando la persona que lo viva esté bien con ello. por eso es tan importante estar bien conectada con una misma, tener un entorno que te permita hablar de todas estas cosas que estás sintiendo, porque se mueven infinitas cosas. Sí. Y permitirnos el cambiar, que a lo mejor yo ayer dije necesito a mi bebé todo el día y hoy digo no, hoy necesito irme sola. También está bien. Sí, yo cuando siento culpabilidad por un lado, pongo el foco en ya, pero ¿por qué estoy necesitando esto, no? Hay veces que lo tendrás que hacer porque no te queda otra. Ese no te queda otra, me gustaría ponerlo en revisión también, porque yo durante muchos años pensaba que la maternidad iba a marcar el final de mi carrera profesional y luego la vida me ha demostrado que es el motor más grande que puedes tener para hacer, crear y tomar las decisiones que realmente quieres. Ujú. Te costará un huevo y parte del otro, no importa. O varios. Sí, pero los huevos pesan más, no sé, los veo como... Sí, sí. Pero es como, me da igual lo que me cueste, es que siento que es lo que tengo que hacer ahora. Y gracias a este embarazo, creo que he podido conseguir aquello que hacía tantos años que estaba tapadito ahí. No es lo que necesitaba en ese momento, ¿no? Y miro atrás y me alegro de todo el proceso que he pasado, porque creo que cada una de las cosas han servido para algo después, ¿no? Y cuando me siento estancada hoy y me siento frustrada porque digo, es que no estoy avanzando, es que la vida me frena, ¿no? Digo, "Ch, que por Mira suerte, dónde estabas hace 2 años. que por suerte la vida, espero que sea muy larga, ¿no?" Y es como, toma decisiones. Y ahora he tomado decisiones que es, vamos a concentrarnos en lo que es importante.
Y en un año veremos dónde estamos y en 2 años veremos dónde estamos. No lo tengo que Exacto. conseguir hoy, ¿no? Entonces, toma las decisiones que te permitan acostarte y sentirte agotada si hace falta, pero que estás haciendo lo que sientes que tienes que hacer. Mm. Que en tu Y agenda de charuca puedas marcarlo todo con un verde. sí, no, tampoco, No, tampoco todo, tampoco todo. siendo realistas, verde no estará siempre y está bien que no esté siempre. Claro. Porque Ah, precisamente necesitamos esos rojos y esos naranjas para que luego sigan verdes, sí, para volvernos a revisar, volver a preguntar, para avanzar. 100% de acuerdo. Pero sí, esa parte, ¿no? De disfrutarlo, de escucharnos mucho y de, sobre todo, chicas, conformarse. Hay mucha gente que lo hace y pocos que se atreven a hacer. O sea, yo siempre digo, ¿no? Que hay mucha gente que sueña en hacer cosas y luego están personas que hacen las cosas que sueñan. ¿Quién te dice que no es posible algo parecido a lo que te gustaría? Solo lo descubrirás Si lo si, intentas. si vas creando algo que se le parezca. Y a veces dices, mira, yo pensaba ir hasta aquí, pero la vida me ha llevado aquí. Pues qué bien estoy. Pues ole tú que te atreviste, ¿no? Claro. Y ya para terminar, voy a hacerte la última pregunta del podcast, que Sí. es, ¿qué es aquello de lo que te sientes más orgullosa de haber conseguido en tu vida? Cambiar mi manera de pensar. Wow. Sí. Y era lo que más me aterraba, porque te prometo que yo sentía que yo tenía mucha personalidad, que yo tenía una autoestima muy bien formado, ¿no? Y por eso yo no quería. Entonces, destruir eso y volver a construir, no destruir, sino quitar lo que no es, lo que no era necesario y rellenarlo de otras cosas que me permitieran conectar, ¿no? Yo siempre digo que era un enchufe de 2 patitas intentando entrar en uno de 3. Pues faltaba algo. Y yo sabía que si tú enchufabas eso se encendía la luz, pero es que no había manera. Entonces tuve que construirme mi tercera pata para que eso encajara y encajara a mi manera, ¿no? Y se pudiera dar eso que tanto positivo te trae. Porque una vez tú te conectas con lo que te carga las pilas a tope, el resto es como que los problemas no son tan problemas. Claro. O sea, ¿no? Y de Entonces, hecho, la sensación esa de no tengo tiempo, que lo dice tanta gente, para mí ya no es así. Es claro que me gustaría tener tiempo para hacer más cosas, pero es que me siento tan plena día a día porque hago tantas cosas que disfruto que me siento muy bien. yo los días que me voy a dormir agotada, pero con la sonrisita esta de decir, joder, qué bien me lo estoy pasando, ¿sabes? Aunque haya momentos de todo y hay que Claro. doblar ropa y ponerte en. Pero también puedes Pero es que a currar mí un me poco gusta más. doblar ropa. A mí me gusta mucho doblar ropa. Claro, y oye, y delega lo que no quieras hacer y búscate la vida para pagar eso, ¿no? A mí me gusta salir al solecito y ponerme un podcast y doblar ropa. A veces sí, me gusta cocinar, pero a lo mejor no me gusta hacerlo todos los días. Bueno, que tú mira qué hace la gente y decide de qué manera quieres hacer tú tus cosas, ¿no? Y móntate la vida a tu manera, que sea para ti, sea exitosa, como sea, y así. Claro. Pues con esto terminamos, Ana. Muchísimas gracias. Ha sido un placer conversar contigo y espero que esto impulse a más de una a empezar a dar pasitos y a Los permitirse cambios soñar. Los Y cambios no son de un día para otro, pero sí se empiezan de un día para otro. Y lo importante es eso, ¿no? Dar como hacer el clic de decir, quiero algo mejor para mí. Y así se empieza. Yo animo a todo el mundo que haga revisión de cómo se siente, porque si sienten que hay algo que quieren cambiar o avanzar, que nada les detenga a empezar. que no nos arrepintamos cuando lleguemos al final de los días. ¿Y si yo en este momento hubiese Claro. hecho esta otra cosa? ¿Qué habría pasado? Mira, y las que sean madres o los que sean padres, hay una pregunta que nunca falla, Marta, y es, si tú fueras tu hijo tuviera la situación que tienes tú ahora, ¿qué consejo le darías? Y ahí es cuando te empiezan a saltar las lágrimas y dices, ok, vamos allá. Pues ya está. Y a todas las que habéis llegado hasta aquí, muchas gracias por asomaros a un nuevo episodio y hasta la próxima. Ha sido un placer, Marta. Muchísimas gracias a ti y a todas las que nos han estado escuchando. Larga vida a las pasiones y espero verte y achucharte pronto. Yo también.